ha hecho una mezcla. Llega Morphy, que es el que todos los historiadores posteriores ya toman como referencia, y entonces nos dice que la mala inteligencia de una voz, o sea que alguien se equivocó, ¿no? En el año 88, en que algunos indios viendo a los españoles decían Tesía. O sea, ya Morphy es el que valida el error. Y después viene Herbert Eugene Wolff. Escribe un capítulo de 16 páginas en su libro. Comete 3 errores. El primero es, él da por sentado, en base a lo que había leído de Morphy, él da por sentado que la palabra es de origen indígena. En ningún momento contempla que la palabra pueda ser española. Vamos a darle a ese margen, ¿no? Podría ser indígena, podría ser española, vamos a darle ese margen. Él solo dice, se centra en que es indígena y que proviene de lo que dice Morphy. El segundo es que, como hemos visto, Texas siempre la escribían con J. Luego vamos a ver la diferencia entre Texas con J y Texas con X. Pero en un primer momento, todos los cronistas escriben Texas con J. Por tanto, el sonido ya era gutural, ya era Texas. Ya salía la garganta. Y finalmente, valida las fuentes secundarias, valida las fuentes de Morphy y Spinoza, pero ignora las fuentes primarias de Massanet. Él da por buenas las fuentes secundarias y el resto pues dice, no me cuadra con mi versión, entonces no las voy a valorar. Hasta ahí yo creo que ya queda claro que Texas no tiene nada que ver con Texas, con Texas. Pero es que si nos remontamos en el tiempo encontramos que en el año 88, en los interrogatorios sobre el asentamiento francés a Monclova, me parece que es donde se hicieron estos interrogatorios, llegaron indios y dijeron, es que hay franceses metidos en el territorio. Y entonces les hicieron sus preguntas y ya se reconocía en el año 88, 2 años antes, un año antes del encuentro de Massanet con los indios Texas, ya se reconocía la existencia del reino de los Texas. 4 años antes, esta luego la revisaremos, el pueblo del río de los Texas. O sea, estamos hablando, si decimos que son los indios Texas que viven en el río de los Texas, es como decir, aquí hay, o yo soy español que vivo en España y nací en España, pues estamos haciendo una redundancia. Evidentemente, el pueblo del río de los Texas tendrá otro nombre, se llamará Asinais, pero no son Texas. O sea, quiero decir, aclarando, el río de los Texas, tenemos que buscar Texas es el nombre de un río. Y ese río se llama Texas porque tiene alguna cosa en la geografía que hace que se llame Texas. Pero no se llama Texas porque allí viven los indios Texas. Seguimos. En el año 1650, la expedición de Hernán Martín y Diego del Castillo, ya se habla del gran reino de los Texas. Estos son 40 años del encuentro de Massanet con los indios. 1606. Los indios, sale una expedición de Juan de Oñate desde la Santa Fe y va hacia el este. Entonces va buscando la Quivira, la famosa Quivira, y ya alguien le habla de que al este de la Quivira están los indios Texas. Por lo tanto, 80 y tantos años antes ya había una conciencia de que existía, o sea, ya se hablaba de la palabra Texas. No tiene nada que ver con Texas. Bien, el primer contacto con los Texas, ¿cuándo se pudo tener? Hemos hablado de Cabeza de Vaca. Lo cierto es que el pobre Hernán Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, pues iba desnudo viviendo con los indios y no pudo hacer un diario, no pudo escribir. Hemos pasado por tal río, lo hemos bautizado con este nombre, o hemos encontrado a tales indios. No, él iba desnudo. Cuando escribió su historia, la escribió 10 años después. O sea, ya cuando alcanzó, yo creo que empezó a escribir en España ya. O sea, llegó a México y de México fue a España y entonces escribió su historia para comunicársela al rey. 10 años después ya hablaba de memoria. Ahí es muy difícil que se tenga conciencia. Pero sí pudo ser, como hemos dicho, en la expedición de Hernando de Soto y Luis de Moscoso, como veremos, en esta parte de aquí, en esta Y, tuvieron contacto con los indios. No se han encontrado los documentos, yo sé que aquí hay mucho archivero,
pues ayúdennos si encuentran documentos de esta época en el que aparezca el bautizo del río de los Texas. Sería importante. Que seguro que lo habrá, porque Hernando de Soto en su ficción, sus demás cosas llevaban cronistas y, bueno, pues está el Caballero del Vaz. Hay varios que reflejaron la epopeya de Hernando de Soto y seguro que alguna más aparece con el tiempo, en algún archivo seguro que está eso escondido. ¿Qué lenguas se hablaba en la América colonial? Porque hemos hablado un poquito de catalán, ¿verdad? No sabemos si son catalanes, castellanos, vascos. Bueno. Morales Padrón nos dice que la gran mayoría de conquistadores, en primer término, y luego ya no eran conquistadores, luego ya eran simples emigrantes, poco después eran de origen castellano, extremeño, andaluz o vasco. Todos ellos hablaban castellano. Quedaron vetados los extranjeros, moros, judíos, herejes, gitanos, penitenciados, esto es importante, y mujeres solteras o casadas sin marido. Lo de penitenciados es importante porque un capítulo negro de la leyenda negra precisamente es que dicen que España mandó a sus presidiarios. No, pero el rey quería tener controlada su colonia en América, entonces no mandó a delincuentes a América. Precisamente Gage, que fue un frailecito que llegó a América escondido en un barril porque estaba totalmente prohibida la entrada a extranjeros, y si los agarraban entrando, pues les cortaban la cabeza. Entonces Gage nos dice: solo los naturales de los reinos de León y de Castilla tienen permitida la entrada a América. No la tienen ni catalanes ni la tienen aragoneses, solo los de Castilla y León. Realmente esto demuestra que se hablaba castellano. Miguel de Cervantes pidió permiso para ir a América y no se lo dieron porque había estado en la cárcel. No por la batalla de Lepanto, no porque lo hubiesen capturado los turcos. No, en las cárceles españolas. Miguel de Cervantes estuvo en las cárceles españolas y no pudo pasar a América porque había estado en la cárcel, porque era penitenciario. Bueno, en aquella época podías estar en la cárcel por cualquier cosa. Entonces sí, hay una parte de deudas, la cosa no es porque claro, ¿cómo vas a reconocer que el principal escritor, el más importante escritor de la lengua hispana, pues pudo tener algún tipo de problema? Pues hay ciertas cosas que no funcionan mucho. No entraba cualquiera. América no entraba cualquiera. Hacía falta un permiso del rey para venir aquí. ¿Quiénes vinieron? Esto es un mapa del siglo XVI. Entonces vemos que Cataluña y Baleares solo la atraviesan 400 personas, Aragón 355, Valencia nadie. La principal, unas 50.000 personas que vienen desde España hasta las Indias, vienen en el siglo XVI, son de Andalucía, Castilla, Extremadura, Castilla y el País Vasco principalmente, unas 50.000 personas. Posteriormente llegarían vascos en el siglo XVII y en el siglo XVIII los famosos canarios. Bueno, igual aquí porque les interesa esta parte de los que llegaron a México en aquel momento, 16.400, no, este dato. El diccionario panhispánico de dudas nos dice que en la Edad Media la grafía X tenía una pronunciación muy similar a la SH inglesa. Es como cuando mandamos shh, sale del principio de la boca. La oímos aquí de la boca. El sonido medieval así descrito evolucionó a partir del siglo XVI hasta convertirse en el sonido J, que es cultural, lo tenemos aquí. Pero eso en teoría nos habría llevado a que Texas con X pasase a Texas, Teja con X pasase a Teja. Pero no siempre sucede así. La gran mayoría de X se cambiaron por J, pero no siempre. A veces se cambiaron por S. En el caso de Xochimilco, en el que la pronunciación pasa directamente a la S. En el caso de, este es un río, el río Ciguela, un río español de España, pues en origen se llamaba Xihuela y derivó en la C. Y Cristo, en un primer momento, porque esta la X es herencia griega, entonces Cristo en su momento se cambió por la CH, Cristo. Tenemos que, como nos ha dicho el diccionario,
se evoluciona de la X a la J, ¿verdad? Todo está en X y en J. Pero recordemos que Texas siempre al principio se escribió con J. Esta es la portada del Quijote. El Quijote estuvo patrocinado Cervantes estuvo patrocinado para escribir su Quijote por el duque de Béjar. Era un título importante, era un rico de España y entonces le patrocinó. Duque de Béjar. Lo vemos con una I mayúscula, pero que en aquel momento se pronunciaba como J. La edición de 1617, la segunda, ya vemos que está reflejada la J minúscula. Pero en este escrito de 1665, el duque de Béjar aparece con X. O sea que entonces ya no parece que no hay una evolución que nos lleve de la X a la J, sino parece que vamos al contrario, ¿verdad? De la J vamos a la X. Aquí tenemos un mapa Guadalajara de 1612. Este es un mapa de México. Es la Guadalajara de México. La Guadalajara española, 100 años después, está escrita con J. Otro ejemplo de que parece que vamos al contrario, ¿verdad? De la J a la X. La historia de la lengua castellana empieza por Alfonso X el Sabio. En 1250 él dice, hasta ese momento todos los escritos cultos, todos se hacían en latín. Y entonces dijo, pero hombre, es que la calle está hablando otra cosa, está hablando otros idiomas la calle. Ya no, la gente no habla en latín, habla en castellano, en catalán, habla en otros idiomas. Vamos a hacer que el castellano sea la lengua culta, porque es nuestra, es de nuestro país, no es de los italianos, ¿no? Es de nuestro país. Entonces, en 1492, Antonio de Nebrija es el primer ortógrafo de la lengua castellana. Curiosamente es en 1492, el mismo año que viene Colón, el mismo año que se expulsan a los árabes de España, y nos dice que el árabe es el que aporta el sonido de la J. El sonido cultural lo traen los árabes al castellano, con la conquista árabe. En 1585, López de Velasco nos dice que la J, la G, la J y la X se pronuncian igual. Y nos lo dice aquí. Y dice, y aunque la voz antigua de esta letra parece haber sido la misma que de la X, chi, griega, muy metida a la garganta, como los moros la pronuncian, la pronunciación castellana naturalmente aborrece este sonido por ser muy lleno y aceptado. Claro, es que hay que entender que los castellanos odiaban a los árabes. Entonces, cualquier cosa que les recordase la cultura árabe, pues había que apartarlo un poco. Y así se fue desplazando la de la X llegando al medio de la boca, donde se forma la G. Entonces la X se forma en el mismo sitio que la G, en el mismo sonido la G que la X. Benito Ruiz, 1567, 2 años después, ya nos dice, de la J forma su voz en el principio del paladar de la manera que gargajeamos la G, no hay duda, y en la misma parte. De la X porque con ella hacemos la misma voz, que con la J. La J y la X tienen el mismo sonido. La Real Academia Española dice, nadie por más vivo que tenga el oído ha podido distinguir por la mera pronunciación cuáles son G y cuáles son J y cuáles son X. Las tres se pronuncian igual. En 1741 sale ven que hay un problema. Entonces dice, tenemos que cambiar esto, a ver cómo podemos distinguirlas. Y entonces dice, muy bien, pues a partir de 1741 vamos a poner un acento circunflejo a las que se pronuncien de forma suave, exaltado, exasperado, es una X suave. Y las otras las dejamos, las que funcionan como J, las dejamos sin acento circunflejo. Ese acentito que hay, pues México no lo tiene, porque se dice México con J, ¿verdad? Y en el mismo diccionario pues aparece Texas, y Texas aparece sin el acento circunflejo. Entonces Texas se pronuncia J, siempre se pronunció J. ¿Qué nos dice esto? En el 1815 se dan cuenta que por mucho acento circunflejo que pongan, la gente que apenas sabe leer y apenas sabe escribir no va a estar pendiente de poner acentos. Entonces sigue existiendo el mismo error. Dice, bueno, pues ya hay que pasar el sonido que tenía la X como J, se lo dejamos todo a la J. Y la X se queda solo con el sonido latino. El de Texas, ese es el sonido latino. Con lo cual, con esta regla de la Real Academia Española, México con X pasa a llamarse México. Todos lo recordarán, ¿verdad? Texas con X, Texas, y Béjar
de la X pasa a la J. Llega la independencia de México. Es un momento de reafirmación nacional. Entonces, que de la urbe de España les digan cómo tienen que hablar su idioma, pues los mexicanos dijeron, y con razón, dijeron, mira, que nosotros toda la vida hemos escrito México con X y ahora no lo podemos cambiar. Entonces, la Real Academia de la Lengua lo que dijo es, vale, vamos a hacer una excepción. Todos los topónimos, los nombres de sitios mexicanos o americanos que tengan origen indígena, los vamos a dejar como estaban, con la X. Los de origen indígena nada más. Todavía no sabemos, México, Oaxaca, son de origen náhuatl, recuperan su X. Todavía no sabemos qué pasa con Texas, no sabemos si es una palabra de origen español o de origen indígena. Pero lo que sí tenemos claro es que Béjar tiene un origen español, porque es una ciudad española, Béjar. Es el mismo caso que Guadalajara. A Guadalajara le quitaron la X y a Béjar se la dejaron. Es un error. El posible significado de Texas. Esto es ya, lo otro eran hechos. Ya hemos demostrado que la versión oficial no es correcta, es un error, que la sigan utilizando. No es una palabra indígena. Tenemos que buscar un posible origen de Texas, ¿no? La palabra. Nos volvemos hacia atrás un momento y vemos que desde 1606 siempre se utiliza la J para definirla. Incluso Massanet y Casalla la escriben como con J, Texas. ¿Cómo pasamos de Texas a Texas? Nos han dicho, ¿no?, que la evolución iba de la X a la J, pero aquí la evolución ha ido al contrario. ¿Por qué pasamos de Texas a Texas? Por la etimología. En ese momento, la etimología es cómo se estudia el origen y la procedencia de las palabras, si vienen del latín, si vienen del griego, del árabe, de donde vengan. Entonces, tenemos que buscar una palabra del diccionario español que tenga las dos variantes, que se escriba con J y que se escriba con J. ¿Por qué? Porque